Value Investing FM, episodio 276. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras impresionantes entrevistas. Pero antes, el warning. Warning no tenemos, pero tenemos un patrocinador. ¿Quién es, Adrián? Tenemos con nosotros este patrocinador a TaxDown, a un servicio que muchos nos habéis preguntado por estas aclamadas fechas de mayo-junio que toca hacer la declaración, y esta empresa os va a ayudar con ello. ¿Qué es TaxDown, Paco? Pues TaxDown es un servicio con el que puedes hacer tu declaración de la renta a través de web o a través de su app. Ellos intentan buscar el máximo ahorro en tu declaración. De hecho, en lo que llamamos de campaña, llevan ahorrados más de 40 millones de euros en impuestos, aplicando más de 250 deducciones, con un ahorro medio aproximado de casi 400 euros por contribuyente. Con su algoritmo, tú vas respondiendo una serie de preguntas y te aplican todas las deducciones posibles a las que tienes derecho. Y además, algo muy interesante para nuestro público, ya que esta herramienta permite declarar las inversiones de forma automática en acciones y está integrada con DEGIRO e Interactive Brokers. Ya sabéis que nosotros tenemos un filtro muy claro, ya que solo anunciamos productos y servicios que recomendemos de verdad, y en este caso varios alumnos y amigos lo han probado tanto este año como el pasado, y en todos casos el feedback que me ha llegado es muy positivo, tanto en la solución como en el precio. Así que si todavía no tenéis hecha la declaración, que ya va siendo hora, con el descuento Value FM o Value FM, como queráis decirlo, pues tenéis 5 euros extra de descuento. Dicho esto, Adrián, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Jesús Sánchez León, ingeniero superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Value Investing y Teoría del Ciclo por ONMA, Executive MBA por la Universidad de Georgetown y certificado como asesor financiero EIP, Project Manager PMP y miembro de la Junta de Asesores del Programa Ejecutivo de la George Washington University School of Business. Trabajó durante más de 12 años en industria aeroespacial, tanto en España como en Estados Unidos, y en paralelo lleva más de 10 años gestionando su propio capital y el de terceros. Y desde septiembre asesora Castañar IF. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por la oportunidad. Bienvenido a Value Investing FM, Jesús. Muchas gracias. No podéis imaginaros la ilusión que me hace estar aquí hoy con vosotros, después de tantos años escuchando y siguiendo vuestro podcast. Bueno, Jesús, pues ya sabes cuál va a ser la primera pregunta, que es ¿por qué empezaste a invertir? Además, aquí voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué empezaste a invertir y por qué has hecho este cambio en tu carrera de ingeniero superior aeronáutico, con un currículum espectacular? ¿Qué te ha hecho pasar de la ingeniería aeronáutica a la inversión? Pero bueno, vamos por el principio. Yo creo que no se puede separar una pregunta sin la otra, ¿no? Cortarme si me largo mucho porque me encanta hablar. Pues empezando por el principio, yo en el colegio era de los que odiaba la asignatura de economía. Me parecía fea, aburrida, llena de nombres raros, no la entendía. Y bueno, se me daban bien los números, acabé estudiando ingeniería
y empecé a trabajar en Indra, haciendo simuladores de entrenamiento de pilotos, ¿no? Estos simuladores que son una réplica a tamaño real de la cabina de pilotos para entrenarles. Y bueno, pues tenía 24 años, empecé a ganar mi dinerito, vivía con mis padres y ahorraba muchísimo, obviamente. Entonces, me pregunté, ¿qué hago con este dinero? Y por aquella época me acuerdo que había depósitos que daban el 5%. Increíble. Ahora, si os paráis a pensar, un 5% es algo que aún no hemos encontrado después de tanta subida de tipos. Y en aquella época, pues sí que se encontraba. Entonces, bueno, pues yo metí mis 5.000 euritos en un depósito a un año, al 5%. Y me acuerdo volver al año siguiente a la oficina y decir, oye, dame mi dinero, ¿no? Y me dieron mi dinero y dije, pero ¿qué es esto? Esto es ridículo. Me dice, no, sí, mira, el 5% de 5.000, pues 250 euros, le quitamos impuestos, le quitamos la comisión del banco, tal, y se me quedaron unos ridículos 180 euros. Entonces, claro, yo me encontré con una cara de decir, os acabo de dar todos los ahorros de mi vida, de mi trabajo, 5.000 euros, que para mí eran un mundo, y solo me dais 180 euros después de un año. Entonces fue como una señal de que por ahí no podía seguir, ¿no? De que tenía que encontrar algo más porque no podía ser esto. Entonces, bueno, le pregunté a mi padre ha trabajado en banca toda su vida y él nos había puesto a mis hermanos y a mí una pequeña participación en un fondo que iba muy bien por aquel entonces que se llamaba Bestinver. Entonces, bueno, pues yo empecé a invertir en Bestinver, pero sobre todo empecé a analizar, a escuchar, a leer, pues esas, que animo a todo el mundo, esas conferencias anuales que hacían por aquel entonces Paco, Álvaro y Fernando, que es que eran masterclasses, o sea, ellos explicaban desde cero qué era el value investing, qué es el PER, cómo valorar empresas, qué es lo que miraban. Eran auténticas masterclasses. En YouTube encontraba, yo me acuerdo, charlas de Juan de Mariana o de otras charlas que ellos daban en universidades, que es que eran magníficas. Yo animo a todo el mundo a que vaya a YouTube, que siguen estando ahí. Y la verdad es que me empezó a cautivar esto de la inversión. Empiezas a mirar fondos, empiezas a meterte en foros, ¿no? En aquella época era Unience, que luego fue Finect o Más Dividendos, y me empezó a picar el gusanillo. Me empezó a picar el gusanillo y dije, bueno, esto de los fondos está muy bien, estoy haciendo unas rentabilidades bastante buenas, pero me gustaría hacerlo yo por mi cuenta, intentarlo. Entonces, fue un momento en la vida en el que me di cuenta de, ok, muy bien, tú tienes una formación muy buena en cálculo, en números, en análisis, pero no tienes ni pajorera idea de contabilidad, de ciclos, de economía. Entonces, decidí hacer el máster de Value Investing de OMA, donde, bueno, conocí a increíbles gestores, increíbles profesores y, bueno, en paralelo pues fui deshaciendo esas posiciones en fondos de inversión y creando mis primeras posiciones en acciones. Recuerdo, y esto a Paco le hará ilusión, que mi primera acción que compré fue Google, porque un poco viendo esa pregunta que siempre decía Paramés o Buffett, ¿no? De piensa una empresa que vaya a estar dentro de 10 años. Y yo veía, pues Google es claro, es que es una apuesta clara. Entonces, bueno, empecé a comprar mis primeras acciones, a tener mis primeras aprendizajes, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y yo me acuerdo una tarde que yo estaba volviendo de la factoría de Airbus en Getafe, volvía en la Renfe, en el Cercanías, y me paré a pensar y dije, tío, estás dedicando más horas al día a esto de la inversión que a tu propio trabajo. Pues, porque al final, pues yo iba leyendo en el Cercanías a la ida, a la vuelta, luego por la tarde me veía conferencias
me leía informes, cartas trimestrales, o sea, estaba totalmente enfocado o dedicado a trabajar en esto en la inversión. Entonces, me di cuenta de que tenía hay dos pasiones, ¿no? Una que era la aeronáutica, que siempre había estado ahí, pero luego un gusanillo que había empezado poco a poco y que ha ido creciendo en mí, que era la inversión. Así que, bueno, pues ahí se quedó siempre esa curiosidad, esa gana de aprender, ese aprendizaje continuo de seguir dedicando pues tiempo que tenía a seguir aprendiendo de inversiones. El value investing me enamoró desde el principio por lo simple, lo llano, lo que dicen en inglés no-brainer, que es que, pues eso, que es que no tiene, es muy racional, es muy lógico, es comprar algo por menos de lo que vale. ¿Quién no quiere hacer eso, no? Entonces, bueno, pues ahí se quedó. En ese momento a mi ex le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y bueno, pues nos fuimos para allá, a Washington DC, y estuve 3 años allí trabajando y luego además vi la oportunidad de hacer un MBA, que siempre era algo que había tenido en mi cabeza, pero que nunca era el momento idóneo, ¿no? Pues que si tienes una entrega a un proyecto, que si tienes un viaje de trabajo, que si tienes un no sé qué, pues no era muy idóneo. Entonces, bueno, pues allí fue el momento perfecto. Hice el Executive MBA ahí en la Universidad de Georgetown y la verdad es que fue una experiencia magnífica. Recomiendo a todo el mundo no solo hacer un MBA, sino en un entorno internacional. Tenemos la fortuna de que en España hay grandísimas escuelas de negocio. Y bueno, pues tras 3 años yo terminé el MBA y me volví a España. Y me volví a España con miles de proyectos en la cabeza, cosas que quería hacer, que siempre había estado dándole vueltas y una página en blanco, pues porque llegaba a España sin trabajo, sin hipoteca, sin alquiler, sin nada, ¿no? Entonces, ahora que se habla mucho de ChatGPT versus los humanos y tal, yo sigo creyendo que no hay nada más poderoso que un ser humano delante de un papel y un lápiz y poder dibujar desde cero o crear desde cero. Y a eso me puse a organizar un poco estos proyectos que quería seguir haciendo cosas de aeronáutica y me puse en contacto con una consultora de aeronáutica. He estado trabajando con ellos a tiempo parcial y una de las cosas que siempre había que tenía detrás de la cabeza era, pues, de alguna manera cambiar las cosas de cómo se vive en España la poca educación financiera que se ofrece en España. Yo no sé vuestra experiencia, pero yo ya estoy muy cerca de los 40, ya entre mis conocidos, pues no sé, están en un punto en la vida en la que no han ahorrado casi, llegan a fin de mes siempre ahí un poco apurados y no solo no han ahorrado, sino que lo que han ahorrado no lo invierten. Entonces, alguno tiene un piso que dio la entrada con ayuda de sus padres. Entonces, eso es un poco la situación el entorno, ¿no?, en el que yo me movía y dije, bueno, esto, a ver, pues por mucho que hables con tus amigos y le des la turra de que hay que invertir, quería hacer algo un poco más meaningful, ¿no?, que tuviera más significado. Eso, unido a que llevaba ya varios años gestionando pues mi patrimonio de familiares, de conocidos, que la prueba de fuego del COVID pues la había pasado con buena nota y que de alguna manera me estaba quitando cada vez más tiempo, pues decidí oficializar o institucionalizar un poco toda esa inversión en un vehículo oficial que es un fondo de inversión. Entonces, crear un fondo de inversión para poder abrir a terceros esa inversión, que poder diseminar o dar la oportunidad a otros a invertir. Y luego, pues también, ¿por qué no decirlo? Pues ese capital que estaba ya gestionando, pues ponerlo un poco más oficial y que fuera un poco más eficiente a nivel de tasas de impuestos. Y así fue como se creó Castañar. Bueno, creo que lo has dejado todo muy claro. Muy claro. Cortarme, por favor, si me enrollo mucho. Así da gusto. Nos alivias todo el trabajo. Nosotros no tenemos que pensar nada.
Luego la siguiente que tenemos aquí es un poco cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado. Has dejado bastante caer, pero bueno, si quieres expandir un poco. Sí, creo que podemos expandir. Yo, como os he dicho, empecé con el value y me enamoró desde el principio por lo lógico que es y lo racional que es. Pensar esto dentro de una cabeza de un ingeniero, que todo lo que sea analítico, mente cuadrada y numérico, pues tiene sentido, ¿no? Siempre. Pero estando allí en Estados Unidos sí que me di cuenta de que lo del value investing era algo muy minoritario, que era algo muy poca cosa. Y sí que tenía un par de compañeros que invertían sobre todo con una estrategia de growth. Uno de ellos, de hecho, es analista en Motley Fool y un gran amigo que le tengo muchísimo cariño y discutimos muchísimo. Y discutíamos mucho justamente sobre esto, sobre el growth versus el value. Y yo decía que, claro, que yo no podía pagar múltiplos altísimos como ellos estaban pagando. Pensar en temas de la pandemia, donde teníamos los Teladoc, el Zoom, no sé, todas estas empresas que hicieron una burbuja tremenda durante esos años. Entonces, de alguna manera encontré ahí uno de los aprendizajes fue eso, de que puede haber algo de valor dentro del crecimiento. Yo tenía una línea roja que es no sobrepagar, pero me di cuenta de que si una empresa está creciendo también a un ritmo alto y es capaz de crecer sus beneficios a un ritmo del 25%, pues que cotice a un PER de 20, pues lo deja barata. Esto es algo muy sencillo que ya explicó Peter Lynch en sus libros del PEG, ¿no? Del Price Earning Growth, de cómo, pues, al final todo tiene que ir en consonancia. Y estando allí también en Estados Unidos empecé a colaborar con una startup y me puso... Y esta startup trabaja en el espacio de los credit scores, de estos rankings de crédito que los bancos analizan a los individuos y les dan una nota, ¿no? De cómo de solvente eres. Un mercado que está súper oligopolizado, o sea, es un oligopolio y es bastante injusto y inecual. Entonces, yo ahí, pues empecé, eso me dio una exposición a cómo se gestiona una startup, cómo se va haciendo levantar capital, las posibles diluciones, cómo funcionan las compounders. Entonces, de alguna manera todo esto al final se refleja en cómo está organizada la cartera, ¿no? La cartera al final que tenemos en Castañar de alguna manera refleja todo este viaje que yo he recorrido. Es una cartera muy todoterreno, muy 4x4, que, como decía, está enfocado a ese perfil, ¿no? Esa persona de más de 30 años, que ya tiene familia, que ya puede tener una hipoteca o no, pero que aún así está trabajando pero no está ahorrando y mucho menos tampoco está invirtiendo. Es cierto que tienes más gastos que cuando eres joven, pero aún te quedan 30 años para jubilarte y tienes una esperanza de vida de 50 años o más, que cada día esto va más hacia adelante. Entonces, yo como personalmente no creo en las pensiones ni creo que vayamos a cobrar una pensión, de alguna manera mi manera de protegerme frente a ese riesgo es invertir. Y quería un poco ayudar a este perfil. Entonces, pues la cartera está pensada ahí para ellos y también para mí, ¿no? Ir todos a una. Está concebida desde el principio para este público objetivo en esta etapa concreta de la vida, que tienes tus 35, 40, 45 años y vas ahorrando algo poco, pero necesitas invertirlo porque la inflación te lo come y tienes un objetivo que es jubilarte, pero cada vez ese objetivo va más tarde. Entonces, pues he creado, está organizada la cartera de una manera muy robusta para limitar las pérdidas, ¿no? Pues al final tienes unos gastos de hipoteca, además, no puedes permitirte el lujo de perder esos ahorros, pero aún así tienes un largo plazo, inviertes a largo plazo, es decir, te quedan 30, 40 años para jubilarte, pues hay muchas opciones de hacer multibaggers. Entonces, cómo concebí la cartera es un poco en esa todoterreno, ¿no? La cartera está dividida en 4 partes.
donde tenemos un conjunto de empresas que son de alta calidad, que aportan esa robustez, ¿no? Ese suelo que podríamos decir. Son empresas que tienen un crecimiento, no es excesivo, pero son empresas muy sólidas. Nombres como Disney, como Google, como ASML, son empresas muy potentes. No son empresas tanto como Johnson & Johnson o Nestlé, que crecen muy, muy poco. No, son empresas que tienen algo de crecimiento, pero que son muy, muy, muy sólidas y que van a aportar esa robustez. Eso sería un poco más o menos el 20% de nuestra cartera. El grueso de nuestra cartera, pues, por ejemplo, son unas empresas cíclicas, ¿no? Una apuesta por el ciclo. En el máster de OMA aprendí la multitud de ciclos que existen, desde ciclo de innovación, tecnológico, de crédito, de liquidez, bancario, y un poco a navegar esos ciclos. Entonces, es el grueso de nuestra cartera, es el 50%, y la verdad es que ahora mismo no veo un ciclo más potente y más oportuno que el ciclo del petróleo, y así lo refleja nuestra cartera. El 50% está enfocado ahora mismo, en el futuro será otro ciclo, cuando se termine, en el petróleo. Estas son unas empresas muy potentes que tienen muchísimo momento y que pueden duplicarse de aquí a mínimo 2-3 años. Luego tenemos un conjunto de empresas que son compounders, que son empresas que son muy pequeñas, son startups, muchas, muy, muy pequeñas, pero que tienen el potencial de ser multibaggers, tienen el potencial de multiplicar por 5, por 10, por 15 su rentabilidad. Claro, a más largo plazo, a 5 o 10 años, ya no estamos hablando de 1 o 3 años. Bueno, pues es que creo que tiene sentido tener este conjunto de empresas multibaggers a largo plazo en una cartera que está enfocada a ese largo plazo. Pues le dan todo el potencial, a lo mejor a corto plazo, pues están creciendo y no crecen mucho, pero ya sabemos que el interés compuesto hace maravillas y a 5, 10, 15, 20 años, pues es que van a dar unos retornos gigantescos. Por dar algunos nombres, pues SDI Group, empresa de UK, Technion, empresa sueca, NowVertical, Dye & Durham, son empresas muy pequeñas, compounders, que están haciendo las cosas bien y que realmente tienen un potencial gigantesco. Esto a lo mejor pues ocupa el 15% de nuestra cartera y luego el restante son otras empresas, situaciones especiales, inversiones, empresas aeronáuticas que he encontrado valor y que me gustan, empresas que tienen algún catalizador a corto plazo, inversiones que son, como decía, no-brainer, ¿no? Pues que yo veo que hay mucho valor. Tenemos Airbnb, tenemos Spotify, tenemos AirSale, Embraer, Nagarro, no sé, son posiciones que le veo mucho potencial, que van a hacer las cosas bien, o son situaciones especiales y que son empresas que es muy difícil que vayan a caer más por la cotización que tiene actualmente y creo que lo van a hacer muy bien. Entonces, de alguna manera, así es como estructuro la cartera, que si os fijáis, esa estructura está muy pensada, ¿no?, en plazos y en tiempos y está muy pensada para esos partícipes y para mí. Al final, pues vamos todos en el mismo barco y está pensada, pues eso, de alguna manera, que haya cosas que aportan una rigidez, una robustez tremenda, una rentabilidad pues del 8-9% todos los años, pero luego hay otras cosas que a largo plazo pues pueden disparar la rentabilidad. Ya sabemos que Warren Buffett decía que no necesitas acertar muchos golpeos, que solamente necesitas acertar uno para que realmente la cartera lo demuestre. Después ya hablaremos de algunas de estas empresas en cartera, pero antes nos gustaría preguntarte por cuáles son tus fondos e inversores de referencia. Pueden ser españoles, internacionales, de ahora, de siempre. Sí, aquí me gustaría primero romper una lanza por Paramés, ¿no? Que ha sido muy criticado estos últimos años y la verdad es que yo creo que nadie estaría aquí si no fuera por él y le debemos en España muchísimo. Le escuché a Javier Ruiz de Oros una estadística el otro día en una entrevista que dio que decía que todos los fondos que tienen ahora, todas las gestoras boutique value,
si lo sumamos, equivalen a los fondos que gestionaba inicialmente Bestinver. Es decir, el capital es el que hay y no ha cambiado ni ha variado mucho. Se ha podido repartir entre más gestoras, pero lo que este hombre consiguió, increíble. Y luego, pues, yo creo que os voy a dar un nombre de cada una de estas estrategias que sigo ahora mismo y así diferentes y damos cosas un poco más originales. Dentro del sector del petróleo, yo no encuentro otro gestor mejor y que vea las cosas de una manera más llana que Eric Nuttall. Es un gestor canadiense de Nine Point Partners que es muy activo en Twitter y la verdad es que su manera de pensar es tan llana, sencilla, aislarse el ruido que es muy buena. Dentro de, por ejemplo, de las compounders, yo destacaría a Chris Mayer. Este es el autor del libro 100 Bagger. Es otro que es muy activo en Twitter, muy transparente, tiene una cartera muy concentrada, tiene un fondo. Y recomendar a vuestros oyentes de seguirle en Twitter, pero además tiene un par de entrevistas en un podcast que se llama We Study Billionaires, que es muy bueno. Y luego dentro también de compounders, mencionar a Donville & Ken. Es una casa de gestión, la gestiona Jason Donville y Jesse Klein, y canadiense, y tienen una publicación trimestral que se llama ROE Reporter, ROE, ¿no? Retorno sobre el equity, y es una delicia de cartera. Es una cartera que ha estado sufriendo mucho estos últimos años, porque invierten en microcaps, en small caps, todas muy, muy compounders, muy growth, pero que es potentísimo. Y por último, pues quizás uno de los gestores que más me gustan dentro del growth es Dennis Hong de SoftSpring Partners. Es un tío que es super growth, pero que hace unos análisis tremendos. Tiene una cartera súper concentrada, igual lo ha pasado mal estos últimos años, pero es un crack, es un crack al que puedes seguir también en LinkedIn, sobre todo publica mucho y en Twitter. Publica cosas muy escuetas, yo le intento copiar muchas cosas, ¿no? Te pone un gráfico y no pone mucho comentario, no añade nada. Cantidad de capital en tarjetas de crédito, deuda de tarjetas de crédito y deja que tú interpretes. Entonces, a mí me encanta esa manera de aportar valor a Twitter. Pues un poquito uno de cada, Paco. Uno de cada estrategia, un poquito de cada. Muy original la selección. Programa 276 y seguimos teniendo referencias originales. Así de alegro. Qué bien. Y la última, para luego pasar ya a las tesis de inversión. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues, si puedo dar alguna más que una, porque ha habido varias lecciones que durante estos 15 años invirtiendo. La primera sería Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿No? Una canción que me cantaba mi tío abuelo en el pueblo. Si no sabes de algo, no te metas. Es decir, muy difícil que a mí me veáis invirtiendo en empresas de farma, biotecnología, genética, cosas raras que no entiendo. Pues si no sabes, no entres. Otras de las lecciones que por ejemplo, de la crisis del 2007-2008 es esa frase que se dice de que el mercado puede estar irracional más tiempo de lo que tú puedes estar solvente, ¿no? Entonces, no solo de ahí saqué un dogma que es nunca te pongas corto, pero además también una lección que es don't fight the Fed, no te enfrentes a la Fed. Y por Fed quiero decir no luches contra molinos. Una cosa es ser contrarian y tener una posición diferente, pues como ejemplo la que tengo yo, que soy muy, muy bullish con el petróleo, dentro de toda esta tendencia gigantesca que hay de ESG y de renovables. Pero otra cosa es luchar contra molinos. Entonces, pues, por ejemplo, hay unas corrientes de capital gigantescas ahora. Entonces, luchar contra esas corrientes o esas tendencias, pues al final es muy difícil. Y luego,
Otra lección que aprendí de esta exposición que tuve al growth es una frase de Peter Lynch, que es vender tus ganadores y cortar tus pérdidas es como cortar las flores y regar tus malas hierbas, ¿no? Esto lo he traducido así un poco por encima, pero lo que significa esto que hemos aprendido siempre del value investing de puro, de no, conforme vaya subiendo, vete disminuyendo la posición. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Porque puede haber, una lección enorme es, puede haber value dentro del growth y puede haber valor dentro del growth. Entonces, que una acción haya subido muchísimo no implica que esté cara ni que tengas que empezar a vender. De hecho, si una empresa está materializando tu tesis, pues lo que tienes que hacer es regar esas flores, regar esa tesis y no cortarla, no disminuir esa exposición. Para mí eso fue también una lección pues fruto de eso, de estar en el extranjero, de mezclarte con otra gente, otra manera de pensar y otra manera de invertir. La riqueza, ¿no? De compartir. Muy buenas lecciones. Y ahora nos vamos con la parte que más le gusta a nuestros oyentes, que es comentar algunas tesis de inversión que tienes en cartera. Y la primera que queremos comentar está relacionado con tu pasado, con tu formación, que es AirSale, que además surge de una SPAC, donde, digamos, el mercado en general las ha castigado bastante. ¿Qué ves interesante Totalmente en AirSale? ¿Qué piensas de la compañía? ¿A qué se dedica? Te encuentras luchando, ¿no? Que todo el mundo dice, no, las SPACs son todas malas y tal. Bueno, no todas, no generalicemos. Hay cosas que pueden estar bien y que pueden haberlo hecho bien. Y bueno, esta empresa salió al mercado en octubre del 20, o sea, en plena pandemia. Para explicar esta empresa yo siempre lo hago con una analogía, ¿no? Llevada a los coches, pues porque siempre para todo el mundo es más fácil de entender los coches. Entonces, imaginamos que tú tienes un taller, Adrián, un taller de coches y te dedicas a hacer, pues, lógico, ¿no? Reparaciones de coches. Te trae la gente su coche averiado y tú lo reparas y les cobras. Pero tú, que eres muy avispado y tienes mucha capacidad de innovación, dices, bueno, pues ya que tengo aquí el taller, tengo los gatos, tengo la prensa hidráulica, tengo las herramientas, pues ¿por qué no compro coches que estén así en subasta de segunda mano, que estén destrozados, que no funcionen, los arreglo y los vendo? Y me saco un dinerito extra. Pues mira, es otro ingreso. Pero ya que estás ahí dices, bueno, ¿y por qué no compro coches que no funcionen, los desguazo, cojo las piezas y o bien vendo las piezas o las uso para arreglar otros coches? Y te sacas otro dinerito extra. Y ya que estás, dices, bueno, ya que tengo un taller, resulta que el taller tiene un parking detrás gigantesco que no lo necesito, pues ¿por qué no alquilo el parking y utilizo esas plazas de garaje para alquilárselo a otras personas que necesiten aparcar sus coches ahí? Y un poco es eso lo que ha hecho esta empresa, AirSale. Es una empresa que se dedica a comprar equipamiento o aeronaves usadas y utiliza las partes para arreglar otras aeronaves o para alquilar o usa tal cual adquiere una aeronave, la arregla y la alquila o directamente la vende. Es una empresa que tiene el foco puesto, y esto es algo que la distingue mucho, tiene el foco puesto en las aeronaves que están en la mitad de su vida útil, ¿no? Si nombres que hemos seguido mucho en este podcast como AerCap o Airlease, ¿no? Que son empresas que alquilan aeronaves, pues siempre intentan tener los últimos modelos, ¿no? Los últimos modelos porque son más eficientes. Y es una estrategia que funciona muy bien porque todo el mundo quiere tener las aerolíneas más grandes quieren tener los modelos más eficientes. El último modelo que ha salido. AirSale no. AirSale se enfoca en estos aeronaves que son el grueso de la flota mundial. O sea, estamos hablando de que son el 75% de la flota. Entonces, ellos lo que hacen es comprar o bien una aeronave que no funciona o que está vieja
o comprar partes, ¿no? Un fuselaje aquí, un motor allá, una computadora por acá, y o bien las arreglan, o bien las vuelven a revender, o bien, junto con todas esas piezas, ellos montan una aeronave que luego ponen a la venta. Además, estos tíos han sacado otro negocio paralelo que les ha ido muy bien durante el COVID, que es convertir aviones de pasajeros en aviones de carga. Están cogiendo muchos Boeing 757 y los están convirtiendo en aviones de carga. Acordaos que durante la pandemia nadie volaba, pero el tráfico de carga se disparó porque todo el mundo compraba a través de Internet. Entonces, eso les ha dado una estrategia que ahora mismo les ha casi, están a tope, tienen todos los hangares llenos, han tenido que subcontratar a terceras empresas la conversión de estos aviones, les está dando un incremento de capital gigantesco. Entonces, pues tenemos por un lado esa pata de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de aeronaves. Por otro, esa pata de compro aviones o motores y los vendo, compra-venta. Otra pata que es de alquiler, compro y alquilo. Y otra pata que es de partes, ¿no? Partes y equipos. Y esta empresa, ya con eso, a mí la valoración me sale que debería estar a más del doble de lo que está cotizando ahora. Pero además se da el hecho de que, tiene una opcionalidad ahí que yo no la contemplo en mi valoración, que no está en los números. Esta es una empresa pequeñita, estamos hablando de 700 millones, 800 millones de dólares. Y esta empresa lo que ha hecho ha sido desarrollar unas gafas que existen ya en el mundo militar. Estas películas que vemos de Top Gun o de guerra en la que los pilotos de caza o de helicóptero llevan estos cascos con una visera, donde en la visera pues se reflejan por realidad aumentada pues todos los datos de vuelo, les permiten ver a través de la niebla o a través de las nubes o en la misma visera, en las gafas del cristal, pues se puede ver la velocidad, la altitud, la velocidad vertical, el ángulo de inclinación o todo. Entonces, estos tíos lo que han hecho ha sido coger esa tecnología y meterla en el mundo comercial. Están ahora mismo en la fase final de ensayos en vuelo con la FAA, que es la aviación civil americana. Y se han retrasado bastante esos ensayos. La FAA está muy ocupada con Boeing y todos los problemas de Boeing, y ya sabemos que Boeing es el principal amigo. Pero, la fecha que tenían de último ensayo en vuelo así era abril. No han confirmado que se haya terminado, pero traqueando su aeronave ha estado volando en abril y todo parece que va bien, va viento en popa. Y si sale esto, se certifica, ya tienen un cliente de lanzamiento con más de 200 unidades, que se cree que es United Airlines. Estamos hablando de una de las top 4 aerolíneas de Estados Unidos, y luego tienen más clientes. Pero, por decirlo de alguna manera, si estas gafas se certifican y salen y tienen el éxito que por ahora ya tiene contratado con este cliente de lanzamiento, la empresa vale el doble, literal, directamente. O sea, sus revenues se duplican. Entonces, estamos hablando de una empresa que tiene 750 millones de capitalización, tiene en caja 150, o sea, se nos queda en 600 millones y no tiene deuda, tiene de hecho una línea de crédito de 150 millones. Y que para este año, para el 2023, esperan hacer un EBITDA ajustado de 70-80 millones. Pues eso, 600 millones de Enterprise Value, tiene 70-80 millones y luego la opcionalidad esta de las gafas. Es una empresa que ha estado creciendo, por cierto, en los últimos 5 años al 25%. O sea, es una empresa que de hecho ha aumentado, ha alquilado otros hangares en Memphis porque es que no le caben, en las líneas de producción y de los talleres no les entra más capacidad de producción. ¿Cuál es la rentabilidad del capital del negocio? Más o menos. ¿ROCE? Sí. Está más del 50%.
Más del 50%. Es una empresa muy buena que tú hablas con el management o oyes sus conference call y dices, estos tíos respiran aeronáutica, ¿no? Los términos que usan, la jerga, el cómo hablan, cómo se expresan. Me pasa también con otras empresas como TransDigm, que les oyes hablar y dices, es que estos tíos realmente saben de lo que hablan. Y no te vienen con chorradas y cosas que a lo mejor escuchas en otros CEOs de grandes empresas como Airbus y Boeing. ¿Y qué peso tienen en los directivos en la compañía? No tienen mucho. Tienen entre el 5% o algo así. No tienen mucho. De hecho, es uno de los problemas que tiene esta compañía, que no tiene muchas acciones en circulación. Ha tenido uno de sus inversores privados que tenían antes de salir pública, está deshaciendo sus posiciones ahora. Porque tiene que vender, porque simplemente es un private equity y no puede tener exposición a empresas públicas. Todo el mercado no termina de entenderlo y cada vez que este private equity vende un poquito, la empresa cae un 15% en bolsa. Pero no es que la gente se cree que está aumentando, está haciendo diluciones y tal. No. Es un private equity que está vendiendo sus acciones. Y hablando con el management, me decían que ellos están preocupados porque no hay muchas acciones en circulación y que cuando se certifiquen estas gafas, esperan que haya un boost, un salto, ¿no? en la cotización y que necesitan que haya más liquidez en el mercado. Entonces, que les viene muy bien que estos partners, estos private equity, deshagan sus posiciones para que esas acciones estén disponibles a terceros. Claro, porque un private equity, vamos a explicarlo para la gente que nos esté escuchando. El private equity es una empresa que apostó por ellos cuando no eran públicos, cuando eran una empresa privada. Inicialmente, normalmente suelen tener fondos esta es como muy venture capital, ¿no? Tienen unos fondos durante 10 años, la gente mete su pasta y al cabo de 10 años tienes que devolver la pasta a esa gente. Exactamente. Entonces, que es obligatorio, es por contrato. Exacto, obligatorio. Claro. Entonces, estos tíos en concreto, en 3 años tienen que estar fuera. Tienen que estar fuera de esta compañía por estatutos, así de sencillo. Y esto es algo que yo he intentado explicar mucho en Twitter cuando ha ocurrido esto de, oye, chicos, que esto ya se sabe, que esta empresa, este private equity va a salir de AirSale. No os sorprendáis, porque es que no puede quedarse. Pero, ¿qué quieres que te diga? El mercado tiene sus cosas y lo único que ve es un private equity que está saliendo de la empresa y no se para a mirar qué hay detrás. Muy interesante la situación. Veremos lo que pasa con el nuevo dispositivo y con la empresa, que como dices es una opcionalidad, pero es una opcionalidad. Con yo estos no la tengo números, en la valoración, claro, pero es un pelotazo. Con estos números, 70-80 de EBITDA ajustado, Enterprise Value 600 y con lo que crece no lo necesitaría. No lo necesita, es lo que os decía, a mí me salen los números sin necesidad de esto. Ahora bien, si sale, pues genial. Para los que quieran seguirlo, vas a tener un par de conferencias la semana que viene. Entonces, pues se puede seguir online, ¿vale? Esta semana, el miércoles, tiene con Stifel una conferencia. Bueno. A ver si dan algo, no creo, porque esto tendrá que ser más a titular de hecho relevante, pero bueno, a ver si anticipan algo. Muy bien. Y ahora pasamos a lo bueno. A lo que te gusta, ¿no, Adrián? A lo bueno, pasamos al petróleo. Y es que tienes... ¿cuánto era? La mitad de la cartera en petróleo. Sí, más del 50%, 50 y algo lo tengo en petróleo, pues por el momento que veo, por el momento de ciclo en el que estamos, que creo que es una oportunidad, pues eso, de una única en la vida. Y de todas las petroleras, bueno, ahí tienes varias que ya son bastante conocidas en la comunidad, no hace falta repetirlo 5 veces, como que ya ha ido por aquí muchas veces, ya ha pasado muchos gestores que lo han hecho, como el caso de IPCO o Valeura también ahora. Entonces vamos a comentar alguna otra distinta, un poco menos comentada, como es, por ejemplo, Vitex. Venga. Vitex es una empresa canadiense que ahora mismo está capitalizando 2 billion y medio.
entonces no es una mayor, es muy pequeña. Es una empresa en la que yo entré en plena pandemia, cuando el petróleo se fue negativo y nadie quería entrar. Pues ahí entré yo a 0,26 céntimos, o sea, 0,26 dólares canadienses y aún guardo una acción en mi broker de Interactive como testimonio. Cuando lancé el fondo vendí todas mis acciones de Interactive y pasé todo el capital al fondo. Pero me guardé una acción por algo nostálgico, ¿no? Porque la compré a 0,26 y ahora está a 4,5. O sea, ha llegado a hacer 20 veces, ¿no? Entonces, es una empresa que me gusta muchísimo porque, es de los productores de bajo coste que tenemos, de los mayores productores de bajo coste. Tiene un coste de producción de $14 el barril, que si le ponemos el CAPEX de mantenimiento y demás, se queda en 48. ¿Esto qué significa? Que si el petróleo cae a 50 y todo el mundo está perdiendo dinero porque no son rentables, Bytex sigue haciendo dinero. Y si cae a 40, pues ya a lo mejor dejo de invertir algo más en mantenimiento, en expansión, para mantener la producción, pero sigo haciendo dinero. Es decir, el petróleo tendría que irse a 14 para que yo empezara a perder dinero y tuviera que cerrar los pozos. Es decir, no va a ocurrir y estamos muy asegurados. Es una empresa que tiene 15 años de reservas, que en el 2022 hizo 600 millones de cash flow. Recordemos que tiene una capitalización de 2.500 millones e hizo 600. Tiene algo de deuda que está reduciendo fantásticamente a un ritmo súper acelerado y, está recomprando acciones a un ritmo muy acelerado. En el 2022 recompró el 4,3% de todas las acciones en circulación y tiene el compromiso de recomprar el 25% del free cash flow. Cada año incrementa su producción y, por ejemplo, en el 2022 redujo su deuda en un 30%. O sea, que hay una doble palanca, ¿no? Por un lado incrementa, por otro está reduciendo su deuda y por otro recompra, triple incluso. Eso es un operador muy eficiente con unos retornos de media del 100% a un precio de $70 el barril, que es menos de lo que está cotizando ahora. Y la verdad es que en concreto estos tíos tienen exposición a unos pozos en una zona que se llama Clearwater, que es la más rentable de Norteamérica. O sea, es una maravilla de producción. Entonces, encima de todo esto, o sea, si ya por eso a mí me parece súper interesante, ¿no? 15 años de reservas, tienen 600 millones de caja, hicieron 600 millones de free cash flow en 2022, cotiza 2.500, tienen algo de deuda pero la están reduciendo, están recomprando. Por si eso fuera poco, este año, en el primer trimestre, en abril, anunciaron la compra de otra empresa que se llama Ranger Oil, y esta empresa tiene unos pozos en Texas. Pues significa un cambio, ¿no? Bytex operaba en Alberta y sobre todo, y ahora baja a Texas. Pero son unos pozos buenísimos que ya de por sí van a reducir en $7 el coste de producción, que van a incrementar el free cash flow en un 20% desde ya. Son unos pozos que tienen unos payouts menores de 18 meses y la mayoría menores de un año. Y tal buena es esta compañía que Bytex ya ha dicho que en cuanto se cierre, que se va a cerrar, se va a firmar ya, pues van a disparar el retorno al accionista y van a subir las recompras a un 50% del free cash flow, a añadir unos dividendos por aquí y que aún así la deuda no va a dispararse, se va a quedar en una vez EBITDA. Entonces, pues si sumamos estas dos compañías, vemos que Bytex en
de aquí a 2025, es decir, en 3 años. En 3 años va a generar free cash flow por valor de 3,6 billion, unas $5 por acción en 3 años. Y cotiza a 4,5. O sea, va a generar en 3 años más de lo que cotiza ahora mismo. No sé, es una empresa que tiene un management que a mí me encanta. Entró el CEO hace poquito, Eric Krieger, que es un tío que tiene las cosas súper claras y está haciendo las cosas súper bien. Siguen reduciendo la deuda y vamos, el plan es que vayan a aumentar las recompras, a dar más dividendos y a seguir desarrollando esto. Estos pozos están interesantes también porque al estar en Texas y no en Canadá, este diferencial que se llama WCS, ¿no? Que es la diferencia de precio entre el precio al que vendes el barril en Texas y el precio que vendes el barril en Canadá. Para que lo entienda todo el mundo, los que producen en Canadá tienen que enviar su petróleo a Texas, es decir, recorrer por una tubería todo Estados Unidos para refinarlo. Entonces, esas refinerías que están en Texas compran más barato el precio del petróleo que está en Canadá. ¿Por qué? Pues porque al final hay unos costes de transporte. Y entonces, bueno, pues comprando estos pozos en Texas, además, esa diferencia, ese spread, lo eliminas porque estás al ladito de las refinerías. Entonces, bueno, pues esta zona se conoce Eagle Ford, por quien quiera indagar un poquito más. Es muy buena y tiene unos retornos increíbles. Tiene una geología muy buena. No sé, Adrián, si quieres añadir algo más o si tienes alguna pregunta. Que es la verdad. De hecho, como te comentaba, en marzo hice con un par de amigos una inversión en esa zona, tema petróleo, porque la verdad es la zona toda del Clearwater, todo lo que se está haciendo con los pozos horizontales multilaterales. La verdad es bastante increíble y es que lo de los canadienses para ser capaz de volver a zonas una y otra vez que se han explorado, se han taladrado y volver y seguir sacando más y nuevas tecnologías y es absolutamente increíble. O sea, son unos cracks. Sí, totalmente. Yo lo veo, tengo mucha exposición a Canadá, pero escribía en una de mis cartas trimestrales, decía, es que me encuentro tranquilo en Canadá, primero porque el management, o sea, son unos tíos que respiran petróleo, que son unos tíos que desde pequeños han mamado el petróleo. Normalmente son gente que, pues tenemos, pues eso, gente que desde pequeñito ha estado en contacto con esas industrias, que son unos ingenieros fantásticos, o sea, lo que aquí sería la ingeniería de minas, allí es muy, muy potente. En España somos muy potentes en otras ingenierías, pero allí son muy potentes en ingeniería de extracción petrolera. Y luego, además, que me da una seguridad jurídica tremenda. Como anécdota, decir que el Trudeau, el presidente, intentó sacar unas windfall taxes, unos impuestos adicionales a las petroleras y se tuvo que echar para atrás porque al final la minería en Canadá, ya generalizando un poco más de petróleo, es un trozo de la tarta muy grande del PIB de Canadá. Es muy potente para la economía. Entonces, bueno, pues al final a mí me da mucha seguridad estar ahí. Una pregunta sobre las estimaciones. ¿Qué precios por barril has utilizado para los cálculos? Pues mira, ellos utilizan en sus presentaciones, en sus datos que reportan 70 o 75. Es decir, menos de lo que estamos cotizando ahora. Y tras las recientes noticias de ayer, ¿no? Hoy es lunes, de ayer, del recorte, pues el petróleo va a ir a más. Pero ellos no. Ellos lo mantienen en 70, $75 el barril para hacer todos estos cálculos. O sea, todas las cifras que os he dado están hechas con $75 el barril. Entonces, bueno, pues eso es otro upside, ¿no? Otro potencial que hay ahí. Mucha gente cree que el petróleo se va a ir a 100 a final de año. Por el ciclo en el que estamos y de aquí pues solo puede mejorar las cosas. ¿Y cuáles son los costes medios de extracción? No sé si lo comentaste. No lo comenté. Normalmente tenemos costes medios, pues por ejemplo, eso es una de las cosas que
recomiendo a todo el mundo ir a la web y en mi primera carta hago 4 folios de la tesis del petróleo que están muy interesantes, pero una de las patas de la tesis es que el shale oil de Estados Unidos pues ya no va a poder producir más. Está llegando a una zona de plató, ¿no? Que se dice, a una zona de he estado incrementando, pero ya no puedo crecer más. Y es que además el shale oil a menos de $60 no es rentable. Y eso Estados Unidos lo sabe. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado toda esta zona premium de shale oil que tiene los $60 luego en Canadá, pues por ahí están los grandes productores, Canadian Resources, Sunco, Cenovus, están por ahí. Estos pues tienen $41 el barril, incluyendo capes de mantenimiento, vuelvo a decir. O sea que a las malísimas pues puedes seguir recortando. Pero sí, no, esto es de los menores productores, de los productores de menor coste que hay. Esto te da más seguridad, pero te da también menos apalancamiento operativo. No, o sea, me da más seguridad, me da más tranquilidad, pero al revés, me da más apalancamiento operativo porque si el petróleo se va a 100, si tu coste de producción es 40, pues le estás haciendo una vez y media. Claro, pero si tu coste de producción es 60 y el petróleo se va a 100, le vas a hacer nada, un 40%, un 50%. Entonces, bueno, no más, un 60%. Entonces, de alguna manera, esto es como cuando compras una acción y la compras a 2 y si se va a 10 la has multiplicado por 5, pero si lo hubieras comprado a 5, solo se multiplica por 2. Pues esto es igual. La producción, al estar tan baja, si el petróleo se va más arriba, hay un apalancamiento extra buenísimo. A lo que me refiero es que cuando suben los precios de la materia prima, los productores más caros son los que aumentan más los beneficios en proporción, porque al tener márgenes más justos, amplías mucho más los márgenes. Si produces... A eso me refiero, que seguramente las peores empresas de petróleo suban más, pero esta, primero, ya está barata, que es lo que comentas, no va a aumentar tanto los beneficios como una que vaya justa con los precios actuales, pero también te da seguridad si va para abajo. Digamos que totalmente. Siempre esté ese juego. Seguridad. Sí, no te había entendido, Paco. Sí. Perdona. A eso me refiero. Efectivamente, una empresa que a lo mejor tiene un margen del 4%, pues a lo mejor si sube el precio se encuentra al 8% y eso le supone duplicar sus márgenes. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Prefiero tener un margen del 40 y que me suba al 50. Aunque no duplique mi margen, pues hago dinero a expuertas. Claro. Por eso hay tanto riesgo en los cortos, en las materias primas, porque no te corto de lo malo. Porque lo malo, cuando vienen buenos momentos, es lo que más sube. Porque pasa de valer nada o casi nada a valer algo o bastante. Y claro, eso puede ser una explosión. Pero digamos que no es el juego en el caso de Vitex. No, para nada. De hecho, te pongo un ejemplo del otro lado, ¿no? Una empresa que teníamos, que es Azabasca, una empresa con más de 30 años de reservas y tal, pero que tiene muy alto coste de producción. Y, pues, ¿qué ha pasado? Que durante el primer trimestre pues ha revalorizado un 40, un 50%, pues porque el petróleo estaba alto, pero en cuanto han vuelto otra vez en el segundo trimestre estas voces, estos cantos de sirena de recesión, y ha caído el precio del petróleo, ha sufrido muchísimo. Entonces, son empresas que tienen un coste de producción muy alto, que cuando el petróleo está muy alto, pues va muy bien. Pero cuando el petróleo empieza a caer un poquito y se acerca a los 70, 60 y algo, ya sufren sobremanera. ¿Qué hemos hecho en la cartera? Pues, y no lo he publicado aún lo contaré en la siguiente carta trimestral, es vender esas posiciones en petroleras que tienen un mayor coste de producción en favor de estas que son más de bajo coste, más potentes, más tranquilas, más seguridad. Muy bien. Pues después de este repaso a Vitex, hay otra compañía de un perfil diferente. Es posible que algunos la conozcan. Yo la conozco por
que lo tienen los amigos de Galileo Capital y también Galician Investor, que es Technion, que es una roll-up sueca, que la verdad es que me gusta mucho el negocio. No la tengo en cartera yo, pero me gusta mucho su gestión del capital. Quizá no estemos pagando precio de ganga, pero el negocio todavía es pequeño y parece que promete. Si nos puedes explicar a qué se dedica Technion y qué es lo que ves interesante en la compañía para tenerla en cartera. Pues, como os comentaba, eso, en cartera intento tener una exposición a roll-ups, a empresas que van a componer el capital durante los próximos, pues a largo plazo. Esta es una empresa de Suecia, que es un roll-up, pero a diferencia de muchos roll-ups que conocemos, ¿no? Constellation Software, quizás es el más conocido, Topicus, es un roll-up de empresas industriales, empresas que fabrican pues, maquinaria o piezas para la industria. Ejemplos, pues hace transformadores para equipos de audio y de música. Hace food truck, tiene otra empresa que hace food trucks, tiene otra empresa que hace máquinas de control numérico, que son estas máquinas que tú metes una pieza de acero o de hierro y te la con fresadoras, con tornos, te la le programas, oye, quiero que me hagas esta forma tal, y te lo hacen al milímetro con unas tolerancias mínimas. Tiene otra empresa que hace, yo qué sé, que transporta coches, que transporta vehículos cubiertos, ¿no? Para que transporte de coches de alto valor, pues que no sufran. Entonces, bueno, pues es una empresa fantástica. No se puede entender esta empresa, yo creo, sin analizar a sus dos cabezas, ¿no? Tenemos el CEO, que es fundador, Johan Steen, que tiene pues más del 5% de la empresa. Es una empresa pequeña, es una empresa, pues a ver que mire su capitalización hoy, pero vamos, es una empresa que tiene unos 100 millones en euros, un billón a ver que mire, pues no, tiene 2 billones de capitalización. De coronas suecas, aproximadamente divides entre 10 y te sale el euro, y en euros. Y bueno, este tío, la verdad es que le escuchas y tiene una manera de pensar muy parecida a lo que nos viene gustando a nosotros en Value Investing, ¿no? A su lado, su mano derecha es Daniel Sang. Este tío es un crack, o sea, es un tío que se enamoró del Value Investing, empezó a invertir en Value Investing, descubrió a Technion, empezó a invertir en Technion y cuando ya era inversor le ofrecieron un puesto de trabajo. Ahora mismo es pues el Chief CXO, que él dice, X como no sé muy bien qué es lo que hago, pero bueno, lo que hace es, él está en cargo del M&A. Entonces, Daniel es un tío que todos los trimestres compra acciones de la empresa, que vive, respira, que tú ves vídeos de él y si no te sale con una camiseta de Buffett, te sale otra con alguna coña así muy de inversión. Y bueno, a mí estas dos personas de verdad que son buenísimas. Sorprende mucho pues porque Johan tiene pues las barbas así, unas barbas que nos recuerdan mucho a Mark Leonard, ¿no? De Constellation. Y Daniel Sang pues tiene su coleta y tal, pero son dos tíos que saben asignar el capital de una manera espléndida. Por ejemplo, su filosofía se basa en tres patas, ¿no? Una es que la deuda tiene que ser menos de 2 veces EBITDA y ahora están en menos de una vez, o sea, son muy conservadores. Todas las compras que hacen de empresas las hacen con cash o deuda, pero no utilizan equity, no hay dilución. Tienen el objetivo de doblar cada 5 años el EPS, los earnings per share, los beneficios por acción. Y esto es no cada 5 años, sino año a año. Dentro de 5 años tienes que ser el doble. Entonces, no vale que tengas algún año malo o tal, ¿no? Y lo están cumpliendo y de hecho esta métrica es el filtro que ellos hacen en sus adquisiciones. Voy a comprar empresas que
tenga un payback de 5 años, que en 5 años yo recupere mi inversión. Y así es como ellos lo hacen. ¿Qué tipos de empresas buscan? Pues empresas, pues eso, que tengan un fundador, que el CEO quiera o el management quiera seguir en la empresa. Ellos no quieren cambiar las cosas. Ellos tienen un modelo de gestión muy descentralizado en el que, bueno, pues tienen 24 o 25 empresas que reportan a ellos, pero ellos no les van a decir cómo hacer las cosas porque entienden que esos tíos son los más expertos en ese nicho, ¿no? Al final, Technion es un adquisidor de empresas pequeñas y de nicho. Pues lo que os he dicho, cosas súper de nicho como puede ser un food truck o un transformador para equipos de audio. Entonces, ¿qué le vas a decir tú a ese CEO que lleva 20 años gestionando esa empresa? Por ahora han tenido la mayoría de sus empresas en Suecia, pero se han descolgado un poco de eso, empiezan a expandirse, compraron una empresa en Irlanda y ahora han hecho otra en UK, en Inglaterra, entonces, que son estas dos que os mencionaba. Y la verdad es que yo cada vez que sigo leyendo, sigo aprendiendo de estos tíos, pero cada vez te enamoras más de ellos. O sea, dices, es que estoy en buenísimas manos. ¿Cuál es el hándicap aquí? Pues el primero es que sus informes están en sueco. Y esto me recuerda mucho a Mark que con las empresas japonesas, con el Japan Deep Value, de que él se veía que todos los informes estaban en japonés. Bueno, japonés no es sueco, es peor, pero aquí te toca tirar de Google Translator y traducir sus informes. Afortunadamente Google tiene una opción en la que te traduce documentos enteros y eso es uno de los hándicaps. Lo bueno es que, bueno, desde hace 1 año y pico, 2 años, están haciendo sesiones de Q&A, de preguntas y respuestas con inversores trimestrales en inglés. Entonces, están en Google, en YouTube. Yo recomiendo a todo el mundo que las visualice porque no solo es interesante desde el punto de vista del inversor, sino que además aprendes mucho de preguntas de cómo alocar capital, ¿no? Cómo asignar capital y cómo lo están haciendo estos tíos. Tienen la premisa esa de no comprar por comprar, no. Quiero comprar solo cosas que le vea un sentido, que vayan a ser apreciativas, que vayan a subir estos beneficios por acción y están obsesionados con los beneficios por acción. No están obsesionados con las ventas, ni con los márgenes gross margin, ni con el EBITDA. No. Están obsesionados con los beneficios por acción y eso es fantástico porque se dejan de tonterías. De hecho, tú escuchas a Daniel Zhang y te dice, no, yo esto de adjusted EBITDA, adjusted net income, es que no, porque no me gusta y no lo reporto y no me gusta porque yo soy el inversor y como inversor no me parece que tenga ningún sentido estar hablando de estas cosas. Entonces, bueno, pues es una empresa que tiene un skin in the game, que está gestionado por unos equipos fantásticos, que está creciendo a un ritmo alocado y que, bueno, pues eso, son empresas de nicho. ¿Qué pasa? Que son industriales. Pues no es tan fancy, ¿no? No están tan de moda como empresas de software y cosas así. Pero vamos, que llevan 2 años, por ejemplo, llevan los 2 últimos años creciendo al 40%, quitamos el año del COVID en el 2019, crecieron al 95% en ventas, pero es que sus earnings per share pues, siguen creciendo también al 40 y tantos %. O sea, es una maravilla. ¿Y leíste el libro del CXO, de Daniel Zhang? Creo que se llamaba Investing Toolbox o algo así. No lo he leído aún. Ya te digo que sigo leyendo más de ellos, buscando en YouTube y esto luego, si quieres, hablamos de libros. Pero está el tío, de verdad, de hecho, como anécdota, ¿no? Se han ido, el CEO y el CXO se han ido a Omaha este año porque Daniel quería conocer a Buffett antes de que se muriera. y bueno, ha organizado ahí un mini meet and greet, ¿no? Una mini reunión ahí entre todos
Entonces, el tío realmente, o sea, respira como nosotros, en el mismo ideal y los mismos valores. La siguiente, pasamos a una también bastante conocida en el mundo español, que es Diane Durham. Sí, Diane Durham. Esta empresa yo entré para que esto se entienda un poco, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a mí a invertir? Yo entré en el momento en el que se anunció que no iban adelante con la compra de Link, esta empresa australiana. Entonces, Diane Durham, la explico brevemente, pero ya casi todos los conocen, a referir a Alejandro Estebaranz, que tiene tesis muy detalladas de Diane Durham. Es una empresa canadiense que se dedica a comprar otras empresas de software y integrarlas, y son empresas que tienen unos switching costs, unos costes de cambio enormes. Son empresas que son muy pegajosas para el cliente. Esta típica empresa o este software que tienes en tu empresa que no puedes vivir sin él porque si no lo tuvieras, pues tus tiempos de gestión o de análisis se dispararían. Están enfocados sobre todo en dos sectores muy oficiales, muy oficialísimos, que son, uno, todos estos bufetes de abogados o bufetes que hacen negocios con la administración central o provincial en Canadá. Pues cada consulta que haces con el registro o necesitas los datos oficiales de lo que sea. Bueno, pues Diane Durham tiene construida esa plataforma que todos los abogados usan para obtener esos datos oficiales de la administración. Y luego, por otro lado, que es algo que les ha perjudicado bastante, tienen mucha exposición a el inmobiliario, el real estate. Es una empresa que una de sus plataformas, pues a todas estas agencias inmobiliarias o empresas inmobiliarias o incluso abogados, pues les facilita todo el papeleo, la documentación, registro, bla, 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 que ocurren en las transacciones inmobiliarias. Para quien no lo sepa, Canadá ha tenido una burbuja inmobiliaria tremenda y que está explotando. Y está explotando y, claro, Diane Durham tenía mucha exposición a este sector inmobiliario. ¿Es algo que preocupa? Bueno, ha preocupado, pero si nos vamos a las ventas vemos que lo están haciendo bastante bien, pero es algo que el management ya está corrigiendo, es algo que ya han dicho, han demostrado que están reduciendo la exposición al real estate y han demostrado han planteado unos targets de reducir esa exposición al real estate a el 33% de sus ventas para dentro de 4 años. Entonces, ahora mismo es una empresa, para que veáis lo pegajosa que es, lo sticky que es, que el 50% de sus ventas son recurrentes, que tienen, los costes de operación son solo del 40-50%, con unos targets de EBITDA del 25% y que está tirada de precio. Esta empresa ha tenido varias críticas o varios hechos que han hecho que su precio caiga, ¿no? Estaba cotizando a $50 canadienses y el management intentó comprarla. Una parte del management intentó comprar toda la empresa. Hizo algo que se llama management buyout, hizo una oferta, una OPA de $50. Hubo uno de los mayores accionistas que no quiso y se cayó, ¿no? Esa OPA se cayó porque ese accionista, $50, veía que no era suficiente, que Diane Durham valía más. Pues para que os hagáis una idea, ahora mismo está a $15. Nosotros hemos comprado a 15, 14, 13. Entonces, ahora ha vuelto otra vez, que sí, muchas voces en Twitter, ¿no? Porque está el precio tan deprimido que están haciendo unas recompras gigantescas y viene otra vez el miedo. Pero si uno nuevamente se aísla del ruido y va a los detalles,
podrá ver que justamente este partner, que es el que se opuso a la OPA, es el que está incrementando su posición. Y es el que ha incrementado significativamente su posición, hasta un 10 y algo %. Por otro lado, si este partner no quiso que se la compraran a 50, ¿qué narices va a querer que se la compren a $15 o 17 que va a cotizar pasado mañana? Entonces, pues no, hay mucho valor. Esta empresa ha intentado, saturó ya el mercado canadiense en el que está, estas plataformas para los bufetes de abogados, ya pues tiene un trozo del mercado muy, muy grande y pues decidió expandirse. ¿A dónde te expandes? Bueno, pues me expando a países donde la regulación de real estate o la regulación de empresas legales sea muy parecida a la de Canadá. Bueno, pues eso es el entorno anglosajón, ¿no? Al final, todos comparten bastante regulación en ese sentido. Entonces, Diane Durant se empezó a expandir en el entorno de la Commonwealth. ¿Qué es eso? Pues se expandió en UK y se intentó expandir a Australia. En UK ha tenido problemas con el antitrust. Adquirió una empresa que se llama TM Group, pero va a tener que vender parte de ella porque el antitrust les ha metido caña. Y por otro lado, la adquisición que iba a hacer en Australia, que era muy, muy grande, y por eso a mí no me gustaba, se llama Link. Lo que querían era adquirir otro negocio del que el Link era poseedor, que era propietario, que se llama PEXA, y el antitrust se lo ha echado por tierra. Diane Durant subió la oferta varias veces, lo hizo por partes y tal, pero el antitrust no la deja en Australia. Entonces, a mí todas estas reticencias que tienen los reguladores de antitrust, de anticompetencia, perdón, pues al final lo que me indican es qué poderoso es esta plataforma, que es Tiki, qué capacidad de copar el mercado para que la anticompetencia no les deje entrar en otros mercados o adquirir otras empresas. Entonces, bueno, tiene exposición en UK, ha hecho bastantes compras en UK, en Australia lo está intentando también, volvemos a decir, en torno de la Commonwealth, y ahora anunció recientemente otra compra en Sudáfrica. Vuelvo a decir, regulación que es Commonwealth. Entonces, tiene sentido lo que están haciendo, saben que el precio está súper deprimido, hicieron una recompra gigantesca a principios de año y ahora han hecho una enanísima que todo el mundo se ha llevado, que ha sido la que ha llevado las manos a la cabeza, ¿no? Es que están otra vez recomprando, esto es porque el management se va a hacer con la empresa. Mira, esta última recompra ha sido de 15 millones respecto a esta empresa bueno, de 15 millones de dólares frente a una empresa que está vendiendo 400, 500 y que, o sea, es ridículo. Y luego, por otro lado, pues nuevamente, ¿no? Es una empresa que intentaron comprarla a 50 y no salió adelante. Pues me parece difícil que salga a 15. Vuelvo a decir, ingresos recurrentes como objetivo para el 2026 del 50%, exposición al real estate del tercio, tiene un adjusted EBITDA de $1 billón de dólares canadienses, todo esto en dólares canadienses, y está cotizando a 850 millones. Lo repito, está cotizando a 850 millones y bueno, pues no sé, ahí están los números. ¿Cuál es la conversión de EBITDA a flujo de caja libre? Porque también dependerá de eso y también la deuda. Supongo que, claro, tendrán bastante deuda. Esto es una de las cosas que tienes que vigilar y me alegro de que lo saques, ¿no? Con Diane Durant, es la deuda que tienen. Ellos han estado sacaron mucha deuda, o sea, de hecho, cuando el management no pudo hacer el management buyout, no pudo hacer la OPA,
directamente la empresa necesitaba capital. Por eso el management dijo, esta es la mía, compro la compañía, le doy yo el capital y tira para adelante. Y es un pelotazo. Claro, no salió la OPA y la empresa pues amplió y hizo una línea de crédito. Ahora mismo pues está a 3 y pico veces EBITDA. Para que nos hagamos una idea, más o menos tienen lo mismo que la capitalización. Esto te preocupa, ¿no? Inicialmente tú lo ves y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Que dices, joder, veo esto y digo, joder, capitaliza lo mismo, que tienen deuda neta, madre mía. Esto pasa muchísimo con las de petróleo. Quizás por eso, pues, me hace mirar más allá. Entonces, bueno, pues tú vas allá y vas un poquito más allá y dices, vale, sí, tiene una deuda de 900 millones, capitaliza, pues eso, otros 900, 850, así a grosso modo. Pero es que es una empresa que genera muchísima caja, que genera caja. O sea, Free Cash Flow está generando 160, pues el año pasado hizo 261 millones. Que pues ya te ponen 5 o 6 veces, ¿no? Menos. Free Cash Flow. Pero es que, joder, dices, pues mira, tiene una deuda que está al 3% EBITDA, respondiendo a eso, ¿no? Que generan el flujo de caja operativo 185, se le queda caja libre 160, pues es que, no sé, o sea, EBITDA ajustado tiene 260, pues pierdes algo en conversión, 260 de EBITDA a 160 de flujo de caja, pero aún así me parece fantástico. Pero es que además que tengas una deuda de 900 millones y estés generando, pues eso, 180 de caja, pues es que, o 160, es que no me... pues yo sé que este negocio que tiene la mitad de ingresos recurrentes es que no me preocupa. Me preocuparía con otras empresas que sean cíclicas o que tuvieran una deuda del mismo porcentaje, pero que sus ingresos o sus beneficios no fueran tan estables. Pero es que realmente es que estos tíos tienen el futuro asegurado de ingresos, ¿no? Esto pasó mucho durante el COVID. Yo me acuerdo de que hubo muchísimo ruido, cayó muchísimo la acción, empezó a llegar a esos en torno de 17, 15 dólares y hubo la conference call y veías que ni se habían inmutado, que es que esta empresa seguía facturando como un tren, o sea, es que iba como un tren, iba a lo suyo, sin inmutarse. Entonces, bueno, pues ahí está. Yo vuelvo a decir, entré a 15 dólares cuando se confirmó que esta adquisición de Australia no iba a salir, pues porque me parecía muy dilutiva, un precio muy caro, y ahora mismo, pues a los 850 millones que cotiza, pues es que le veo valor. Pues con esta idea terminamos esta parte de compañías y pasamos a errores. Si quieres comentar algún error que hayas cometido, como siempre decimos, no tiene por qué ser una empresa concreta, puede ser un error más conceptual. El mítico que siempre decimos que mucha gente pone es el de invertir en empresas con deuda. Por eso ese tipo de error conceptual también nos vale. O, pues eso, si quieres una empresa en concreto, pues que pasó algo. Pues mira, te doy uno de cada, ¿vale? Una empresa que invertí cuando empecé a invertir y fue una de las lecciones que aprendí. ¿Os acordáis de esta fiebre de las impresoras 3D que hubo en el 2011? ¿Sí? Sí. Turbomítica. Sí, fue... ¿Que dónde quedó, eh? Ahora que se decía... Lo mismo se dice ahora de la inteligencia artificial, pues o tal. Pues bueno, hubo una fiebre de las impresoras 3D, hubo empresas como Stratasys o 3D Systems. Bueno, pues yo veía que esto de imprimir, que cada persona tuviera una impresora en su casa no iba a funcionar, que eran muy caras. Veía que
que donde había business, donde había posibilidad de negocio aquí era en las empresas de fabricación industrial que incorporaran esa tecnología a su fabricación de piezas. Pensad nuevamente que yo estaba trabajando en la industria aeronáutica, donde hay piezas que se fabrican en titanio, en metales, en aluminios, y luego empresas piezas que es material compuesto, pero que eso es una fabricación completamente diferente. Entonces, bueno, yo veía que estas impresoras 3D fabricaban con plástico y donde veía valor era en fabricar con metal, por esa exposición, ese futuro de fabricar piezas directamente, que de otra manera, de la manera de fabricar tradicional, pues te lleva mucho tiempo y coste. Entonces, había una empresa, de las pocas que tenía exposición a impresora 3D de metal, era una empresa que se llamaba X1. Y bueno, pues invertí en ella y la burbuja estalló y me salí. Lección aprendida, lo que decía antes, ¿no? Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues yo no tenía un conocimiento suficiente de la industria ni del potencial de las empresas 3D, de las impresoras 3D. Y luego otra lección que aprendí fue evitar estas modas, ¿no? Este hype que existe. Pues si hay un hype sobre algo, lo más seguro es que el mercado ya lo vaya reflejando en los precios. Entonces, pues sí, yo entré muy arriba y salí abajo. Pues una lección aprendida, afortunadamente fue de los palos que me di nada más empezar, pero que sigue resonando, ¿no? Que lo sigo teniendo en mi cabeza. Pues por eso, si no sabes de un sector, ¿te parece? Sal de él, o sea, no entres en él, porque es que no vas a poder conocerlo y hay algo que se te va a escapar. Y luego otra lección que sigo teniendo, pues es, bueno, error o no error, casi, es anticiparte al ciclo, ¿no? Ves que alguna empresa o ciclo está muy barato y entras, pero no llegas, sigue cayendo porque no ha llegado al suelo, entonces has entrado un poco antes del suelo y entonces pues ya ves que está cayendo y dices, ostras, he entrado demasiado pronto. Entonces esta anticipación al ciclo lo he visto, por ejemplo, ahora con algunas empresas que tenía de financieras subprime, teníamos Open Lending y Propel, y son dos empresas que entré muy pronto, que yo creía que estábamos ya casi abajo del ciclo y no, le quedaba un recorrido. Pues al final recordamos, ¿no? Pues el sentimiento bajista que hay con todo lo que sea financiero, con todo lo que sea que tenga préstamos, que sean empresas de deuda, o sea, préstamos de deuda, préstamos al consumo, todo dentro de este entorno de tipos altos de interés y que estamos penalizando el consumo discrecional a tope. Pues bueno, pues eso es una lección que bueno, que a las malas dices, te esperas un poquito más y ya está. Pero bueno, creo que es una lección que hay que aprender. Entonces, bueno, pues una empresa y otra de filosofía de inversión. Aún así, con la última lección, nunca, o sea, vas a ajustarte al ciclo máximo. También. Totalmente. Eso hay que saberlo, lo tiene que saber todo el mundo que invierte en cíclicas, que te va a tocar siempre algo de sufrimiento. A veces más, a veces menos, pero bueno, nadie mide el ciclo al milímetro. Totalmente. Claro, tú lo ves al barato y entras, porque al final está barato. Ya, pero es que puede estar más barato y vuelves a ampliar. No sé si Peter Lynch o quién era que dijo, mejor entrar cuando el ciclo empieza a subir y salir antes de que suba del todo, no ganar ese último dólar, y hacer solo esa parte, ese segmento de la curva alcista, y no comerte la curvita del valle del ciclo. Pero bueno, ahí está.
Pues después de estos análisis y después de estos errores de los que aprender, llega el turno de las preguntas cortas. Venga, la parte más divertida. Exactamente. Y la primera, ya sabes, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Bueno, pues aquí voy a tirar para casa y para mis colores y voy a decir el equipo del Atleti del doblete, del 95-96, que ganó la Liga y la Copa. Un equipo humilde, sencillo, pero que cada jugador, sin ser una estrella, era muy bueno en lo suyo, ¿no? Teníamos a Molina en la portería, a Kiko y Simeone delanteros, Caminero en el centro del campo, Pantic tirando las faltas y luego un entrenador que era Radomir Antic, que era magnífico. O sea, supo crear un equipo de donde no había nada. Creo que mucho ha evolucionado luego en la mentalidad de Simeone de cómo ha gestionado el Atleti estos años. Un artista. Pues Fito, Adolfo Cabrales. Para mí es un cantante, compositor, músico que me ha acompañado toda la vida, desde que estaba en Platero, ahora Fito y los Fitipaldis, que escribe poesía con música y es un crack. Un empresario. Pues voy a decir uno que admiro bastante, que tengo en cartera, que es Brian Chesky, es el CEO de Airbnb. ¿Por qué me gusta este tío? Primero porque es un outsider, es un tío que es diseñador, y al final ha terminado dirigiendo Airbnb, pero si os fijáis, si algo tiene Airbnb es esa marca, ¿no? Ese diseño magnífico. Es un tío que está obsesionado con la perfección, que me recuerda mucho a Steve Jobs en eso, y quizás porque yo también soy un outsider en fondos de inversión, vengo de la ingeniería, pero me gusta mucho cómo piensa. Creo que aporta mucho valor pensar fuera, ¿no? Ser de fuera y tener una visión un poco más horizontal. Pues sorprendentemente no voy a decir Taleb, que está muy oído. Voy a decir a Viktor Frankl. Es un psiquiatra que escribió el libro El hombre en busca de sentido. Es un judío que estuvo en Auschwitz y lo pasó fatal. En el libro te lo describe todo, te pone los pelos de punta, pero saca muchas conclusiones para la vida. Conclusiones como que cuando no tienes nada, aprecias y valoras todo. Cuando te desnudan, te privan de comida, de alojamiento, de calor, de todo, pues valoras cualquier cosita que tienes, cualquier migaja. También, bueno, pues él decía que al hombre se le puede quitar todo, le puedes quitar todas las libertades, pero jamás le vas a poder quitar esa libertad de cómo tomarte, aceptar o afrontar las circunstancias o eventos que te pasan en la vida. Entonces, a nosotros siempre, aunque te quiten todo, aunque la vida te vaya fatal, siempre vas a tener la libertad de cómo te tomas eso, cómo te lo tomas. Y ahí está la felicidad, en saber mirar al amor como un meta última y a aceptar las cosas como te vienen. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues igual voy a barrer para casa, mi barrio, Argüelles, donde me crié. Un sitio que está en Ferraz que se llama El Lagar. Hay que pedir ensaladilla. De las mejores ensaladillas rusas que hay en Madrid que yo he probado, de verdad. No os esperéis un sitio fancy ni tal, una taberna, pero buenísima. Adrián, ¿no fue el sitio donde fuimos y tomamos la ensaladilla? Hostia, la verdad me suena, ¿eh? No es el mismo. Mucho. Donde hicimos la quedada. ¿Tiene parte de abajo ese sitio? No, vale, es muy pues pequeñito. No es. Este está en Ferraz, enfrente del PSOE, por ahí. Vale. No, es que fuimos a un sitio donde hicimos la quedada, es que no recuerdo el nombre. Que la ensaladilla rusa también fue impresionante. Sí, la ensaladilla era muy buena. Sí. Muy bien. Pues nada, una canción. Me encanta Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Bohemian Rhapsody de Queen también. Me parece una de las canciones mejor hechas del mundo, de la historia. Una película. Me gusta mucho el cine y me gustan mucho películas sesudas, ¿no? Que te den que pensar, y si puede ser historias de superación, me encanta más aún.
De las favoritas hay una que es Titanes, hicieron historia, que es de fútbol americano, que trata el tema del racismo. Interestelar me parece un peliculón, tirando también un poco para la aeronáutica. Y luego, de joven, El Club de los Poetas Muertos me impactó muchísimo y me hizo amar las letras. Se puede ser ingeniero, pero amar las letras. Qué barbaridad la de... con Robin Williams. La verdad, tiene unas escenazas alucinantes. Es increíble. O sea, es... Uf. Es potentísima. ¿Y te refieres? La de Titanes es en inglés, la versión original es Invictus, ¿no? Es la de Nelson Mandela. No. Esta ¿O me estoy confundiendo? Sí, esa es otra, pero esta es Titanes hicieron historia. Es una película más antigua de Denzel Washington que va de fútbol americano cuando es de época, ¿no? Está ambientada en cuando se aprobó en los estados del sur de Estados Unidos que los colegios podían mezclarse. Entonces había un equipo de fútbol americano blanco y luego estaban el equipo de fútbol americano negro. Y de repente se tuvieron que fusionar. Y Denzel Washington es el entrenador y cómo lidia con esa integración cultural, esos egos, esos odios. Es buenísima, o sea, muy, muy buena. Yo la recomiendo. Titanes hicieron historia en inglés. Estoy viendo, se llama Remember the Titans. Remember the Titans en inglés. Recordad a los Titanes. Denzel Washington. También es muy buena la de Invicto. La que comentaba Adrián. Sí, es que por eso yo pensé que era esa, la de rugby. Sí. Es buenísima y el poema es buenísimo. O sea, Y por último, un videojuego. Pues aquí os reconozco que hace mucho que no jugué. Yo me quedé en la Play 2. Pero os traigo el GTA San Andreas, que para mí me encantó. O sea, la libertad que tenías ahí era increíble. Entonces creo que fue un juego de los que marcó época. Es buena. Yo confío que algún día traeremos aquí a alguien que me diga que el nuevo Zelda es un videojuego. Confío que algún día pasará, dentro de unos años. Sí, no, yo... Alguien lo dirá. Vamos, no te puedo hablar. Sorry. Y llegamos... No te preocupes, suele pasar. Pero que sepas, el nuevo Zelda, eso sí que es libertad auténtica. Apuntado. Y llegamos así a las preguntas finales. ¿Qué has aprendido este último año? Pues este último año he estado leyendo, aprendiendo mucho sobre VMS, sobre Vertical Market Software y sobre Rollups, sobre empresas de Rollups, aprendiendo mucho distintos enfoques, estrategias, pues eso, leyendo, escuchando. Esto es lo que me centra mucho en estos últimos 12 meses. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues siempre me considero un tío de aprendizaje continuo, que siempre he estado aprendiendo y creo que es algo que me mantiene despierto. Ahora estoy intentando aprender sobre organización y planificación del tiempo, ya un poco ya incluso fuera del mundo de la inversión, ¿no? Cómo organizarte y cómo el libro este de Getting Things Done, pues esto. Y bueno, un libro que me estoy también leyendo ahora que me parece súper interesante, que es The Price of Time, de Edward Chancellor, que hace un recorrido histórico a través de la historia de cómo han ido variando los tipos de interés y todas las burbujas que ha habido y es fascinante cómo vas aprendiendo de que la historia se repite. O sea, es que ya ocurrió en Francia, en Inglaterra, o sea, es increíble. Pues si estás interesado en el tema GTD, sí. Yo he leído el libro Getting Things Done un par de veces y me recomendó un amigo, aparejador Iván, que seguramente que algunos que nos escuchan le conocen, un libro que me parece mejor para implementar GTD, que se llama Productividad Personal, aprende a liberarte del estrés con GTD, de José Miguel Bolívar, que me parece más práctico que el libro Getting Things Done.
Vale, pues te lo agradezco infinito. José Miguel Bolívar, vale. Sí, y como consejo, yo ahora no estoy practicando GTD, pero es que es tal cual. GTD funciona si lo practicas de forma estricta. O sea, toda la gente que conozco que es fan de GTD, que lo utiliza, es porque es estricta. O sea, puedes utilizar cosas y aplicarlas contigo también, pero crear GTD y mezclarla con lo que hacías antes, que si lo hacías antes es algo que no funciona, pues estás buscando GTD, si no, no buscarías, si lo que haces ya funciona, pues no buscas otras cosas. Entonces, combinar algo que funciona con sus engranajes con algo que no funciona suele salir mal. Ostras, qué bueno. Pues muchísimas gracias por la recomendación, porque es como buen autónomo, pues trabajando 7 días a la semana, echando horas, cuando no es gestionando el fondo, es en redes y tal. Entonces sí que quiero un poco, pues tomar un poco el control de la productividad e intentar ser más productivo. Te agradezco infinito el libro, la recomendación. Pues seguiremos hablando de este tema, seguro. Genial, genial. Sí, así me lo recuerdas en un año y así ya me pongo ya la obligación, ¿no? De tengo que hacer este check base contigo. Y por último, consejos y libros para inversores. Pues consejos, algo que intento decir reiteradamente es haz tu propio trabajo, ten juicio crítico, no escucha a los demás, pero ten tu propio pensamiento, tu propia manera de pensar y no te fíes de los demás, sobre todo hoy en día que estamos rodeados de muchísimo ruido, medios de comunicación, en la tuitesfera, en España hay una red gigantesca de inversores retail en Twitter. No seguir lo que te dice el gestor de turno, no, haz tu propio trabajo, mira a ver si te gusta esa empresa, si casa con tu mentalidad de inversión y ten juicio crítico para decir que no. Luego, como quizás un poco más ingenieril, no intentes reinventar la rueda. Pues si hay algo simple, sencillo y que funciona, pues no te compliques la vida. Y un poco también eso, ¿no? Que normalmente lo de la navaja de Ockham, normalmente lo más probable es la opción más lógica. Entonces, no complicarse. Pues tienes empresas buenísimas que tienen una calidad buenísima y que están cotizando a un precio muy bueno. Bueno, pues no te compliques con la próxima moda o el riesgo de invertir en un país súper difícil. También algo que comentábamos antes de grabar, ¿no? Que os estaba diciendo de que es mi sensación de que desde el COVID la gente quiere hacerse rico de una manera muy rápida. Pues empezó con el Bitcoin, luego con los meme stocks, luego con los NFTs y ahora pues es igual, queremos cazar la siguiente ola. Bueno, no pretendas hacerte rico súper rápido. Tómate tu tiempo, haz bien los deberes y ten paciencia. Esos serían un poco los consejos que yo daría y que me intento aplicar. Luego, como libros, pues si os parece, uno de cada estrategia que sigo en la cartera, ¿no? Ya os he ido dejando los de 100 bagues y tal, pero, bueno, os traía libros como un trío de libros muy bueno que puede ser aplicable. Tengo quizás de los libros que más me han gustado y, sí, por supuesto, dejando al lado los de Peter Lynch que todo el mundo recomendamos para el que está iniciándose, pues en vez de Introducción a la Inversión 101, 201, ¿no? Competition Demystified de Bruce Greenwald es fantástico. Es para entender estrategia corporativa, por qué hicieron cosas, teoría de juegos, por qué adoptaron X decisiones, es fantástico. Capital Returns de Edward Chancellor, que está basado en Marathon Capital, en las cartas de Marathon Capital. Es un libro que para entender el ciclo
Yo lo he aplicado muchísimo al petróleo ahora. En el libro, por ejemplo, se refleja cómo el mejor ciclo es en el que hay una constricción en la oferta, que es justamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el petróleo. Y luego Quality Investing, de Cunningham. Quality Investing es un libro más eso, de la parte, ¿no? de esta parte robusta de la cartera. Pues cómo hay veces que invertir en empresas de muchísima calidad, que están creciendo al 10% todos los años, que no están haciendo unos crecimientos del 30%, ¿no? Solo del 10%. Pues ese Google, ese Disney, ese ASML, pero que tiene una calidad tremenda y que van a seguir ahí, que tiene unas barreras de entrada gigantescas, ¿no? Estos 3 libros yo los recomendaría tremendamente. Los 2 últimos los ha traducido Value School, están en español, así que no hay excusa. Los 3 brutales y Competition Demystified muy bien, porque es un libro para mí de los mejores y poco conocido relativamente para la calidad que tiene. Sí, de asignación de capital es un libro que todos los CEOs se deberían leer. O sea, es una cosa fantástica que debería estar en todos los MBAs este libro. Muy bien, pues Jesús, esto es todo por el momento. Esperamos contar contigo aquí próximamente. Y para terminar, además de darte las gracias, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Y bueno, y antes de nada, antes de cederte el micrófono, ¿dónde se puede invertir en Castañar? Pues Castañar está disponible en MyInvestor y en toda la red de Ambank. Pero bueno, MyInvestor es lo más cómodo. Como siempre, esto no es una oferta de compra ni nada. Y si no tenéis la web, castanarfund.com, donde tenéis toda la información. Si no, me podéis contactar a través de Twitter o LinkedIn y yo os digo dónde podéis encontrarlo. Y nada, daros las gracias, Paco, Adrián. Gracias no solo por esta oportunidad de estar hoy aquí, que ya os decía que me hace muchísima ilusión, sino gracias por el trabajo que estáis haciendo en favor de la educación financiera en España. Yo creo que todos los podcasts en español de inversión os tienen como referente. Y también agradecer a todos los partícipes del fondo que no paran de crecer, que cada vez entra más gente, entra más dinero. Muchísimas gracias por vuestra confianza y muchísimas gracias por ser parte de la familia de Castañar. Pues antes de terminar, vamos a recordar a nuestro patrocinador, TaxDown, que si todavía no habéis hecho la declaración de la renta, ya sabéis, con TaxDown se aplica a más de 250 deducciones, con un ahorro medio de casi 400 euros por contribuyente, un proceso muy fácil, desde la app o desde la web, y el feedback que me ha llegado ha sido muy positivo, tanto en la experiencia como en el precio. Así que podéis hacerlo tanto en la app como en la web, y con el código ValueFM o ValueFM tenéis un ahorro extra. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.